Bien, vamos a continuar con esta segunda parte de la clase que va a tratar sobre las filosofías de la historia especulativas. Bien, ¿a qué remite la filosofía de la historia especulativa? En este caso, el término especulativo y de hecho el término metafísico refiere no al concepto de un conocimiento que va más allá de lo empírico, como en términos kantianos, es decir, para Kant la metafísica era aquel conocimiento que aplicaba categorías del entendimiento sin ningún contenido empírico. En este caso se va a considerar por filosofías sustantivas o especulativas, es decir, con cierto corte metafísico, que existe cierta finalidad en la historia y esta finalidad es la que va a permitir hacer inteligible la conexión entre los acontecimientos. Digo esto porque si no resultaría contradictorio afirmar que Marx correspondería a una filosofía especulativa. Es decir, que aclarado esto, que por metafísica no estamos tomando el concepto clásico o aristotélico o kantiano de metafísica, sino como una concepción del mundo. Y en este caso, por filosofías especulativas, entonces, entendemos el carácter de una finalidad en la historia. En este caso vamos a ver las filosofías especulativas, sobre todo, vamos a comenzar con la filosofía de Kant, y que va a ser representativa de las filosofías de la historia ilustradas, de la Europa ilustrada del siglo XVIII. Esto es importante porque la filosofía de Kant es una filosofía que va a entender el proceso de la historia universal. Fíjense que aquí aparece esta concepción de a lo que hacíamos referencia anteriormente con Koselleck, es decir, que una historia singular se transforma en un colectivo singular. Y aquí Kant va a hablar de la historia universal como la marcha del género humano hacia el progreso. Las filosofías, sobre todo europeas del siglo XVIII, van a tener una concepción de una historia de la humanidad que marcha en función de un progreso impulsada por las revoluciones científicas, las ideas y las transformaciones sociales y políticas que se estaban gestando en esa época, sobre todo a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa. En el caso de Kant, es interesante entender lo siguiente, que para Kant, la ilustración, es decir, él como un hijo de esta época que va a caracterizar todo un periodo no tanto o no restringido solo al ámbito de la filosofía, sino de la cultura en general, es decir, de las ciencias, de las ideas, del arte, etc. La ilustración como este siglo de las luces. En un pequeño texto que se llama ¿Qué es la ilustración?, Kant va a decir que la ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Él mismo es culpable de ella, dice Kant. Y esta culpable minoría de edad va a consistir en poder dejar atrás la imposibilidad del pensamiento, de poder pensar por uno mismo. Kant va a hacer una exaltación de la autonomía de pensamiento del sujeto. Sobre todo en esa época, a nivel social y político, los filósofos ilustrados van a ser críticos de los sistemas absolutistas y van a ver en la Revolución Francesa precisamente la expresión concreta y real del progreso de la humanidad. En el caso de Kant, su filosofía de la historia se puede rastrear
en un pequeño opúsculo que se llama Idea para una historia universal en clave cosmopolita. Y efectivamente en ese texto Kant va a entender que de algún modo existe un plan de la historia universal que va a progresar hacia una forma más humana o hacia un camino hacia lo mejor. En ese texto, Kant va a mostrar cómo la filosofía de la historia tendría cierto plan similar, se asemejaría quizás al plan que Kepler y Newton vieron en la naturaleza. Y lo que va a entender Kant es que la humanidad posee ciertas disposiciones naturales que están destinadas a desarrollarse en el conjunto de la sociedad. Es decir, estas disposiciones de los hombres solo se pueden desplegar en todas sus capacidades en la vida colectiva. Sin embargo, existe un problema en esto, y es que mientras el hombre se desarrolla en la vida colectiva, al mismo tiempo la naturaleza interior de cada sujeto tiene un impulso interior que Kant va a denominar como la insociable sociabilidad. Y esto se va a entender como una inclinación del sujeto que, si bien quiere formar parte de la sociedad, hay un impulso interior, una resistencia de este sujeto que siempre va a amenazar con destruir esa vida colectiva. Ese antagonismo que se va a presentar en Kant entre la necesidad de vivir socialmente entre los hombres, pero al mismo tiempo con un impulso interior a destruirlo, es lo que Kant va a llamar esa insociable sociabilidad, que solo se va a resolver en este avance y en esta marcha de la vida social, solo cuando los hombres alcancen un verdadero ejercicio de la razón. Precisamente el término kantiano que va a estar por detrás de todos los acontecimientos de la historia es el progreso de la humanidad hacia una forma de vida que necesariamente tiene que constituirse por el cultivo de la razón, y de esta razón que sea capaz de disciplinar todas las inclinaciones y los instintos que agobian la imposibilidad de los hombres de vivir en sociedad. La filosofía de la historia de Hegel tiene también toda la influencia del pensamiento alemán y específicamente del pensamiento kantiano. Cuando hacemos referencia al pensamiento alemán, sobre todo el idealismo alemán, que ha sido considerado como teoría de la Revolución Francesa. Uno podría decir, siguiendo a Marcuse, que tanto Kant, Fichte, Schelling y Hegel ofrecían una especie de interpretación teórica de la Revolución Francesa. De algún modo ellos consideraban que su filosofía era una especie de respuesta de la Revolución Francesa. ¿Y respuesta en qué sentido? Una respuesta que intentaba reorganizar el Estado y la sociedad sobre una base racional. De algún modo, las instituciones sociales y políticas tenían que concordar con la libertad y el interés del individuo. En este sentido, así como los filósofos modernos consideraban que el sujeto podía, como en el caso de Kant, determinar las leyes de la naturaleza, es decir, el sujeto kantiano podía organizar esas leyes en el mundo y proyectar esas leyes en la naturaleza. Del mismo modo, el sujeto era capaz
de reorganizar las instituciones de la vida social luego de la Revolución Francesa. Entonces, esta idea de modificar la realidad y de modificarla racionalmente va a ser una base de la filosofía de la historia de estos autores. Bien, en el caso de Hegel, efectivamente, Hegel va a considerar que la historia universal es esta marcha del espíritu. Cuando Hegel habla de espíritu, el término espíritu significa razón, y la razón es libertad. En este caso, el término razón no remite solamente a la facultad racional de un sujeto, es decir, a la facultad de pensar, establecer analogías, síntesis o razonamientos, sino que va a entender la razón de un modo objetivo, es decir, como una entidad que se encuentra en el mundo y que su marcha va empujando, diseminando la libertad a lo largo de los hombres, y los hombres van a ir transformando la sociedad hasta que ésta pueda alcanzar un estadio fundado en la libertad y la racionalidad. Por eso, la libertad es una determinación fundamental del espíritu y va a marcar la marcha de la historia. La razón entonces se va a entender como espíritu, y esta razón es una fuerza histórica. ¿Qué significa que es una fuerza histórica? Cuando decimos que Hegel es una filosofía sustantiva de la historia, lo que queremos decir es que los acontecimientos se encuentran conectados y que se pueden hacer inteligibles a partir de esta razón objetiva que va a marcar el progreso de la humanidad. Un progreso hacia formas que van a ir rompiendo con la esclavitud de los hombres hasta alcanzar la libertad mediante el progreso de la humanidad. En este sentido, por eso, entonces, la razón es esta fuerza histórica, y el término que designa la razón como historia es espíritu. Y esta idea de espíritu en Hegel va a ser entendida como Dios, no el Dios del cristianismo entendido como lo va a entender Tomás de Aquino, es decir, como una causa primera que va a generar toda la creación del universo, sino que en términos hegelianos el espíritu va a ser entendido como esta fuerza de libertad que va a mover todo el proceso histórico de la humanidad. Bien, en el caso de Hegel, sobre todo en su obra La fenomenología del espíritu, uno de sus primeros textos donde va a ser la introducción a su sistema filosófico, de algún modo ahí se va a visualizar su concepción de la historia. Lo que va a decir Hegel es que los hombres, movidos por el deseo de obtener cosas, van a comenzar a adueñarse del mundo. Pero a diferencia del liberalismo inglés, como por ejemplo de Thomas Hobbes, donde los hombres van a luchar entre sí en un estado de naturaleza para adueñarse de cosas y de objetos, Hegel va a decir, bueno, los hombres no alcanzan su libertad obteniendo objetos o cosas o la propiedad privada, sino que los hombres van a realmente alcanzar la libertad cuando son reconocidos por otro, ¿sí? Por otra autoconciencia. El término de autoconciencia va a significar que cada sujeto que es consciente de sí mismo y que es autoconsciente de su libertad, va a luchar para ser libre en el mundo. Entonces, la historia de la humanidad es una historia de autoconciencias que se enfrentan, y esto es lo que Hegel va a denominar la dialéctica del señor y del siervo, también entendida como la dialéctica del amo y del esclavo. Esto significa que los hombres van a luchar a muerte, y quien pierde en esta batalla se va a transformar en el esclavo, quien gana se va a transformar en el amo,
y esto va a desencadenar un proceso de luchas por este reconocimiento a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y esta historia de la humanidad que busca ser reconocido se haya motorizada, ¿sí?, estas luchas, por la razón y el espíritu que va a motivar constantemente los enfrentamientos y los antagonismos de los hombres hasta que en la época moderna el surgimiento del Estado sea capaz de lograr reorganizar la vida social mediante un reconocimiento de las contradicciones que van a mover la lucha en la historia. Precisamente, la Revolución Francesa era vista por Hegel como un momento histórico donde el espíritu se diseminaba por los pueblos. Obviamente esto tiene una visión fuertemente eurocéntrica y europea, pero que evidentemente la disolución del absolutismo llevaba a la construcción de la posibilidad de una sociedad que pudiese fundarse en la razón y la libertad. Obviamente Hegel está pensando las bases de lo que uno podría decir el Estado moderno, el Estado contemporáneo que está surgiendo, que se va a configurar en el siglo XIX. La filosofía de la historia de Marx es una filosofía de la historia contestataria de la filosofía de la historia hegeliana, más allá que tienen elementos comunes. Lo que tienen en este caso en común es su concepción dialéctica de la historia. Solo que a diferencia de la filosofía hegeliana, donde la dialéctica consistía en un proceso de contradicciones, donde el espíritu iba desplegando la libertad de los hombres a partir de su lucha y alcanzaba una esfera de la libertad en el Estado moderno, precisamente en el reconocimiento de los hombres, la filosofía de la historia de Marx va a hacer hincapié en un proceso dialéctico, pero donde la realidad concreta no es el espíritu, sino es la praxis, y la praxis se entiende como la vida real y material de los hombres. En este caso, la filosofía de Marx es una fuerte crítica a la cultura en ese momento, donde precisamente, como expresa el Manifiesto Comunista, el año 1848, Marx dice: un espectro se cierne sobre Europa, y es el espectro del comunismo. Ese espectro precisamente es justamente toda una fuerza que se está levantando contra un modo de producción opresor, precisamente ese modo de producción opresor y con un conjunto de elementos jurídicos, filosóficos y religiosos que justificaba las diferencias sociales, la opresión de los hombres, y que el comunismo va a criticar y se va a enarbolar como un proceso revolucionario para destrabar o destruir esta forma que llevaba a la vida social, donde existen personas con un conjunto de privilegios y de riquezas materiales y una amplia gama de la población que vivía en condiciones paupérrimas y miserables. Entonces, de algún modo, el fin de la historia, en el caso del marxismo, es abolir la propiedad privada y que precisamente se puedan socializar los medios de producción y que precisamente los hombres puedan vivir en condiciones realmente de equidad y de igualdad. Es decir, si la Revolución Francesa
plantea, más allá de que no lo alcance en ese momento histórico, pero sí despierta la conciencia de un liberalismo político, entendido como un liberalismo donde los derechos sean universales para todos. El marxismo va a plantear la necesidad de un liberalismo de los medios de producción, de liberarlos de las manos de la burguesía que va a detentar esos medios de producción y que va a generar una sociedad ampliamente desigual. Para entender entonces la filosofía de la historia, podemos ver, por ejemplo, la ideología alemana, Marx y Engels, de algún modo este esquema que expresa el movimiento de la historia a partir de estos dos grandes conceptos, que es el de infraestructura, que es la base material de la sociedad, y esta base material contiene las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esto es precisamente la vida real y concreta de los hombres. Y esta vida real y concreta de los hombres, que se expresa en estas fuerzas productivas, por ejemplo, en el caso del modo de producción capitalista, Marx va a entender que en el capitalismo justamente se encuentra una clase que es la burguesía, quienes son los dueños de los medios de producción. Y Marx va a plantear algo que es muy interesante. Supongamos que en el sistema capitalista producimos mercancías y las mercancías se intercambian por su justo valor. Es decir, si todo aquello que se compra y se vende se intercambia por su justo valor, ¿de dónde entonces surgiría la acumulación de capital? ¿Cómo podría la burguesía acumular tanta riqueza? Y la respuesta de Marx es precisamente que las cosas no se compran ni se venden por su justo valor, sino que en el sistema capitalista existe la construcción de un valor que él lo va a distinguir entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es, por ejemplo, yo tengo un diamante y en realidad un diamante, su uso en sí mismo no me sirve para nada, pero su valor de cambio es sumamente excesivo, ¿sí? Podemos pensar en una casa, es decir, una casa tiene un valor de uso, y sin embargo, según su lugar, su ubicación dentro de su terreno, su distancia o su lugar, esa casa va a tener un valor de cambio. Bien, esta distinción de valor de uso y valor de cambio va a ser central, porque precisamente dentro del sistema capitalista, lo que va a caracterizar a la burguesía como esta clase que va a acumular riquezas es precisamente a partir de la explotación del trabajo humano. ¿Cómo se va a entender la explotación del trabajo humano? Bueno, en realidad la explicación de Marx va a ser la siguiente, que para poder entender que dentro de esta infraestructura económica donde tenemos la burguesía, que es una clase que tiene los medios de producción, y el proletariado, que son aquellos quienes venden su fuerza de trabajo, precisamente la burguesía es aquella clase que va a explotar la mano de obra del proletariado. ¿Cómo va a explotarla? Va a pagar por su trabajo mucho menos de lo que vale. Y en esa diferencia donde el trabajo humano, que es aquel que toda persona vende para subsistir, quienes tienen el capitalista va a pagarle por 6 horas de trabajo, que es aquello que, por ejemplo,
necesitaría para subsistir el obrero, pero este obrero no va a trabajar 6 horas, sino que va a trabajar entre 11, 12 o hasta 14 horas. En este caso, entonces, toda esa diferencia de trabajo no pagado, de la fuerza del trabajo, es lo que Marx va a llamar precisamente como esta capa de trabajo no pagada, que es la plusvalía. Y esa plusvalía es lo que va a generar la acumulación de capital en el sistema capitalista. Ahora bien, esta infraestructura y esta división del trabajo, donde el burgués acumula riquezas y el proletariado vende su fuerza de trabajo, el proletariado, a su vez, no tiene ningún elemento para pelear o discutir por su explotación. ¿Por qué? Porque existe a su vez todo un aparato simbólico, todo lo que Marx va a llamar una superestructura ideológica, que se constituye por las formas jurídicas, es decir, las leyes que justifican esa explotación, por las filosofías, por las religiones, por todo un sistema cultural que precisamente permite justificar al modo de una imagen invertida del mundo y me hace creer que eso es correcto. Es decir, me hace creer ese sistema simbólico que los hombres alcanzan la riqueza por buena voluntad, porque trabajan demasiado, y no precisamente porque existe un sistema de privilegios, un sistema injusto que permite legitimar la explotación de todo un sector de trabajadores a partir de ese plusvalor que acumula el burgués explotando y al proletariado, donde el proletariado se ve alienado en su trabajo. Es decir, el trabajo lo lleva al proletariado a una alienación, que es un extrañamiento de sí mismo por esta explotación. Entonces, el materialismo histórico muestra cómo la historia se funda en una base material y es una dialéctica material donde podemos encontrar un modo de producción, por ejemplo, el modo de producción capitalista, que posee ciertas fuerzas productivas y ciertas relaciones sociales de producción. Y un sistema ideológico que precisamente justifica ese modo de producción. En este caso podemos entender al capitalismo. Ahora bien, cuando las fuerzas productivas y en el caso de las relaciones sociales de producción son viables, y en este caso Marx veía que el capitalismo estaba, y sobre todo la burguesía, descubriendo grandes potencialidades de riquezas y de producciones. Pero cuando las relaciones sociales de producción entran en contradicción, es decir, cuando la clase oprimida toma conciencia de clase y se da cuenta que es explotada, es alienada, esa contradicción permite generar una crisis y un proceso revolucionario que permitiría en todo caso transformar esa estructura económica. El comunismo precisamente sería la contradicción de un proceso de revolución que permitiría la socialización de los recursos materiales y precisamente requeriría de destruir un sistema de privilegios, de ideologías que estaría justificando la explotación del hombre en el trabajo. De este modo, lo que podemos ver es que la historia para Marx es una historia que va a ser material, es decir, por material recordemos que es la praxis de los hombres, y que esta historia va a funcionar de modo dialéctico, por procesos de contradicciones donde un sistema es viable hasta que sus clases encuentran una contradicción y esa contradicción
llevaría a un proceso revolucionario. Para dar un ejemplo y contrastar las visiones de Hegel y de Marx, uno puede pensar que, por ejemplo, la Revolución Francesa era vista para Hegel como el proceso en marcha del espíritu que precisamente estaba llevando a los hombres a buscar la libertad. Hay una anécdota que es donde el propio Hegel ve el ingreso de Napoleón a caballo y precisamente esa imagen es la materialización del espíritu en la marcha de la historia. Ahora bien, en el caso de Marx, uno puede entender precisamente que la Revolución Francesa no es producto de la marcha del espíritu, sino que en todo caso las fuerzas productivas entran en contradicción, es decir, por ejemplo, una burguesía comercial que entra en contradicción con una burguesía que era la burocracia del sistema absolutista, y que estas nuevas clases sociales se hallan ahogadas por un sistema de privilegios que tenía el antiguo régimen y que van a entrar en contradicción, sumadas a las clases, los sans-culottes en Francia, que es esta clase que va a mover el proceso revolucionario, va a entrar en contradicción y es esa base material la que va a generar el proceso revolucionario. Entonces, la historia para Marx es precisamente una historia que va a avanzar por las contradicciones que se van a ir avanzando hasta que en el comunismo la socialización de las fuerzas productivas permitan una vida fundada en la equidad y no en la explotación del hombre por el trabajo. De este modo, las filosofías sustantivas de la historia, como vimos anteriormente, para Kant, el motor de la historia es la razón, una razón que permitiría alcanzar una sociedad más justa y fundada en la razón. Para Hegel, el motor de la historia es la razón, entendido ahora como espíritu, y este espíritu permitiría, con el surgimiento del Estado moderno, el reconocimiento de los individuos en una sociedad más libre y que permitiría precisamente que los hombres alcanzarían un estado que sería capaz de resolver los antagonismos de los hombres. Y finalmente, para Marx, el motor de la historia es la praxis, es decir, las condiciones materiales, y la finalidad de la historia consistiría en un proceso revolucionario que llevaría, a partir del comunismo, a destruir un sistema injusto y de privilegios que mantenían las sociedades, acumulando riquezas a partir de la explotación del hombre en el trabajo. Bien, por lo tanto, las filosofías de la historia sustantivas o especulativas suponen que en la historia los acontecimientos tienen un principio de inteligibilidad. Ese principio entonces de inteligibilidad entre los acontecimientos en Kant es precisamente la razón, en Hegel el espíritu, y en el marxismo son las condiciones materiales. Bien, y finalmente tenemos, como las críticas a las filosofías especulativas, esta idea que no existe un orden inteligible en la historia, y esto aparece sobre todo con la genealogía de Nietzsche. Nietzsche va a criticar todo tipo de teleología histórica y va a aparecer esta fuerte crítica de la muerte de Dios. Es decir, no va a existir ningún tipo de orden inteligible que pueda conectar los acontecimientos, sino que los acontecimientos en la historia no tienen ningún principio de finalidad teleológico. Por teleología se entiende un principio de finalidad especulativo que se encuentra más allá de los acontecimientos. Y un heredero de esta crítica nietzscheana va a ser la filosofía de Michel Foucault,
donde Foucault va a retomar el concepto de genealogía en la historia, que esto se verá en clases más adelante.